¿Qué pasa, crew? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, simplemente decirte que este es el segundo vídeo de una serie de vídeos hablando sobre cómo funciona React.js. En el primer vídeo te explicaba un poco el funcionamiento general de React.js, en este caso con una tortilla, así que no te lo pierdas porque lo tienes ahí arriba y abajo en la descripción. Pero lo que vamos a hacer en este vídeo es empezar a desgranar cada elemento necesario de React.js. Así que vamos a comenzar. La primera cosa importante que debemos de tener en cuenta sobre cómo funciona React.js es que cuando hablamos de cómo funciona React.js debemos de comprender ciertos conceptos que vamos a ir viendo por separado y que iremos combinando poco a poco. Lo mismo que voy a hacer con JavaScript en un futuro. Así que ten en cuenta que a lo mejor esos vídeos han salido antes, pero bueno, ten en cuenta que si quieres ver esos vídeos los tendrás también debajo en la descripción o por supuesto puedes suscribirte al canal para seguir viéndolos. Importante, ¿qué elementos debemos de tener en cuenta? Primero, lo que es React Fiber más Virtual UI. Segundo, lo que deberíamos de tener también en cuenta es lo que se denomina el rendering del propio, pues en este caso, del propio React.js. Y por último, tercero, deberíamos de tener en cuenta lo que se denomina el ciclo de vida de todo React.js, ¿ok? Así que vamos a comenzar y este vídeo en principio está destinado solo a utilizar React Fiber más Virtual UI, es decir, voy a explicar los dos conceptos desde cero, para que tengas en cuenta todo lo que tiene que estar pasando. La primera cosa, sobre todo cuando hablamos de todo el tema de UI, ¿vale? Es que React.js es una librería para crear interfaces de usuarios, UI, User Interface. Esto significa que React.js va a crear lo que se denomina una interfaz virtual, Virtual UI, que normalmente ya veremos que ahora cómo se le denominaba hasta ahora. Y básicamente lo que hace es ver y comparar qué cosas han cambiado de un lugar a otro. No genera una estructura, lo que genera son qué cambios han hecho. Para comprender bien esto, vamos a ver, por supuesto, qué es React Fiber y Virtual UI. Vamos a comenzar primero con React Fiber. ¿Qué es React Fiber? React Fiber en este caso es el motor, el nuevo, entre comillas, que metieron hace relativamente poco en React.js, que lo que hace es comprobar los datos que han cambiado en la estructura de la propia aplicación, ¿vale? Y para ello usa diferentes estructuras. Utiliza Fiber, una fibra, un Fiber en este caso es la unidad mínima que utiliza React Fiber. Fiber Tree, digamos que es la unión de todas esas fibras, es decir, un Fiber sería como una etiqueta, un componente. Fiber Tree es el conjunto de etiquetas y por supuesto reconciliación es el proceso mediante el cual compara los Fiber Trees, el que tenía antes y el que tenía después, y dice esto es lo que ha cambiado. Vamos a ir viéndolo cada cosa por separado. ¿Qué es Fiber? Fiber, o en este caso una fibra, digamos que es un objeto físico tangible, como si fuera un objeto de JavaScript, ¿de acuerdo? Que guarda en este caso los datos de un componente para que React.js les asigne, por un lado, un key, un atributo llamado key, que es identificador, y por supuesto guarda las props y asocia o engancha los hooks a ese Fiber. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Imagínate que yo tengo un componente que se llama plato, donde la prop comida es igual al valor de tortilla. En este punto concreto, lo que hace React Fiber es genera una fibra para este componente en concreto. Esta fibra básicamente no deja de ser como una especie de objeto en la cual pues va guardando, pues por ejemplo, el tag, la etiqueta es plato, la key que le voy a asociar, que le pone él por defecto, es 0, y las props, en este caso, pues tiene comida y su valor es tortilla. Es decir, la fibra lo que hace es guardar todos estos datos. Y después lo que hace, en el supuesto caso de que este componente tenga hooks, lo que hace es enganchar a esta fibra ciertos hooks, ya sea por ejemplo el useState o por ejemplo el useContext, por poner un ejemplo, ¿vale? Dicho esto, cuando ya pasa esto, ¿cómo es el Fiber en real? Edu, me estás diciendo que es un objeto, pero ¿cómo es? Bueno, pues sería algo así, es decir, esto es un React Fiber. Digamos que un Fiber al final no deja de ser primero el nombre de la etiqueta, un key, que es un identificador interno, type, que en este caso sería la función interna, ¿no? del propio componente, o sea, la función que ya ha terminado del propio componente, el tipo de lo que devuelve, después tenemos datos sobre la estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, sabiendo que esto es una fibra, que es un objeto, ¿qué es lo que ocurre? Bien, que vamos a centrarnos un segundo en el key, porque es algo súper importante, sobre todo si vas a comenzar a estudiar React o si ya estás viendo React. ¿Por qué? Precisamente cuando hablamos de la propiedad key, nos damos cuenta que la propiedad key es súper conocida porque lo tenemos que utilizar siempre en el map. Cuando nosotros hacemos un map dentro de React.js, pues tenemos que poner el atributo key, ¿no? ¿Y por qué? React.js siempre, por cada componente, lo que hace es generar esta estructura llamada fibra o Fiber. Lo que ocurre es que cuando nosotros hacemos un map, digamos que técnicamente React no sabe muy bien, o no va a saber, entre comillas, muy bien, que
cómo identificar a esas etiquetas que no son componentes al uso, sino que estamos creando, ¿de acuerdo?, en el momento de, pues, renderizar la aplicación. Esto lo que hace es que nosotros siempre tengamos que añadir el key directamente dentro de una etiqueta. Para que lo veamos físicamente, imagínate que yo tengo, por ejemplo, cocina, ¿vale? Pues a cocina le he añadido un key que técnicamente no es necesario porque es un componente al uso y ya React en su Fiverr, en el Fiverr de cocina, ya le asigna el key. Sartén, por ejemplo, que aquí tiene un acento, pero bueno, olvidaros del acento, no hay que poner componentes con acento, ¿vale? Sartén, en este caso, digamos que tampoco es necesario que le meta un key. En cambio, cuando yo hago un array, o cuando yo cojo un array, por ejemplo, y lo que hago en este caso es simplemente generar un, pues eso, un map, entonces a esos elementos, en este caso a los platos, sí que es necesario añadirle el key. Normalmente a cualquier componente no le metemos key porque no es necesario, ya lo hace React de forma automática. Así que la propiedad key es súper conocida por esto y precisamente, aunque yo lo puedo añadir a cualquier etiqueta, realmente no me hace falta porque el propio React lo hace automáticamente al generar un Fiverr, es decir, al generar una fibra, un conjunto de todos los datos de ese componente. Dicho lo cual, vamos a ver qué es un Fiverr Tree. Aquí me voy a mover un poquito, porque ¿qué es un Fiverr Tree? Bueno, pues como por cada componente se genera una fibra, lo que ocurre es que lo que hace de forma interna React Fiverr es generar un árbol, entre comillas, de fibras, el Fiverr Tree. Y lo que ocurre, por ejemplo, imagínate que tenemos este código, es que cuando React, por ponerlo de alguna forma, ¿vale?, empieza a leer, cuando llega a cocina, genera el Fiverr de cocina y le asigna un key, coge el tag, guarda todas las props que necesite, etcétera, etcétera. Cuando llega a plato, en este caso lo que hace que es, pues simplemente genera otra fibra. Cuando llega a sartén, ¿qué es lo que hace? Genera otra fibra. Y por último, cuando llega a salón, genera otra fibra. Esto lo que hace es generar, cuando termina, lo que hace es generar ese Fiverr Tree, es decir, genera esa, bueno, pues en este caso esa estructura, ¿de acuerdo?, de datos de cada una de las etiquetas. Y esto es súper importante también para lo siguiente que tenemos que ver. En este caso, ¿qué es el proceso de reconciliación? El proceso de reconciliación no deja de ser ni más ni menos de ver qué propiedades han ido cambiando dentro del Fiverr Tree, es decir, compara el Fiverr Tree anterior con el nuevo Fiverr Tree, cuando hay un cambio compara esos Fiverr Trees, y lo que hace es devolver algo. Entonces, la comparación se puede hacer mediante un montón de cosas, pero viendo un poco lo que estamos viendo en este caso, si quieres que hable mucho más sobre los metadatos de los key y demás, dímelo abajo en los comentarios y dale like a este vídeo, por supuesto suscríbete, ¿vale? Pero la comparación se puede hacer mediante el Fiverr Tree, mediante las keys, es decir, en este caso React Fiverr tiene un montón de herramientas porque las calcula de forma automática para hacer la comparación. Entonces, ¿cómo es este proceso de reconciliación? Bueno, pues digamos que si tenemos un render inicial, que ya hablaremos del rendering en los próximos vídeos, y un re-render en React.js, un componente aparece y después se carga, ¿vale?, o se tiene que re-renderizar de nuevo, lo que va a hacer es comparar el Fiverr Tree del initial render y el Fiverr Tree también, junto con las keys, del nuevo re-render. Entonces, el resultado de la comparación es lo que se denomina Virtual UI. Así que, imagínate que yo tengo un render inicial y, por supuesto, lo que hago es la comparación, ejecuto la reconciliación, ¿vale? Entonces, en esa comparación, yo miro qué ha cambiado del initial render al render y me di cuenta que la sartén cambia su valor. En este caso, el resultado del cambio, es decir, que solo ha cambiado la sartén que tiene, en este caso, el atributo key2, esto es lo que está detectando, eso es el Virtual UI, es decir, lo único que ha cambiado entre un elemento y otro. Algo muy importante que debemos de comprender sobre todo es qué es el Virtual UI, y es que el Virtual UI, digamos que es la representación de los cambios del código, ¿de acuerdo? Es la representación de esos cambios, el resultado de la comparación de esos Fiverr o de esos Fiverr Tree, y normalmente casi siempre se ha denominado Virtual DOM. Y este es un concepto que no estaba mal, pero que hasta el propio, en este caso, creador de React.js, pues decía, oye, por favor, dejad de llamarlo Virtual DOM, llamarlo Virtual UI, porque ahora sí que tiene bastante más sentido. En 2013 el concepto a lo mejor no cuadraba del todo, pero denominadlo Virtual UI. Por lo tanto, recuerda, a partir de ahora, siempre que veas Virtual DOM, estamos hablando realmente del Virtual UI, y vamos a hacer feliz al pobre Dan Abramov, ¿vale? Porque así, de esa manera, todo saldrá genial.
¿Qué más cosas tenemos? ¿Qué ocurre con React Fiber más el Virtual UI? Como recordemos que el proceso de reconciliación de React Fiber lo que hace es comparar los cambios entre los dos Fiber Tree. Entonces, lo que devolvían, recordemos, es el Virtual UI. Si tenemos el Initial Render, por supuesto, tenemos la comparación y en el proceso de reconciliación de esa comparación, lo que hace es devolvernos solo el cambio. Esto de aquí, recuerda que es el Virtual UI. Así que, dicho todo esto, el resultado de Virtual UI, ¿cómo sería? Bueno, pues como tenemos todo este proceso, etcétera, etcétera, imagínate con código, ¿ok? Yo tengo un codiguito. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que, por ejemplo, en este caso, lo que hacemos es, el Virtual UI dice, vale, solo cambia la sartén. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de todo el proceso de reconciliación, pues dice, como la sartén tiene, por ejemplo, que desaparecer, simplemente la quito. Y solo cambia este elemento, solo va a renderizar este elemento. Veremos que esto es lo que se produce y lo que mostraremos después al final en el painting del navegador. Por lo tanto, el Virtual UI es un poco esa comparación, el resultado de comparar los dos Fiber Tree. Hemos de comprender, sobre todo, porque cuando hablamos de React.js y empezamos a utilizar variables y constantes por primera vez, no cambian, o por ejemplo también por el mal uso del console log dentro del propio React. De todo eso y de más cosas, sobre todo técnicas, hablaremos en los siguientes vídeos, así que dale a like a este vídeo, suscríbete y nos vemos para el próximo. Así que un saludo, espero que este vídeo te haya gustado, te haya servido, dale a like, suscríbete aquí haciendo clic aquí en mi cara, por aquí te aparecerá un vídeo que seguramente te interese y por aquí una lista de reproducción que seguramente también te interese. Un saludo y hasta la próxima. Chao, Crook.